En un mundo en el que la mayoría de la gente vive de cheque en cheque, Tessa Winthrop era una anomalía. Su padre, un antiguo contable con un gusto patológico por el orden, le había inculcado desde niña la regla de oro: nunca gastes más del 70% de lo que ganas. El mantra de su padre se convirtió en una religión para Tessa. A sus 35 años, Tessa tenía un aspecto rotundamente anodino: pelo castaño de media melena recogido en una práctica coleta, ropa de colecciones de hace 2 años comprada en las rebajas de temporada y el único artículo de diseño, un reloj Cartier, regalo de su abuela. Pero detrás de esta apariencia mediocre había una mujer cuya cuenta bancaria crecía con la metódica e inevitabilidad de la marea. Como jefa de contabilidad de la Aurora Building Company, Tessa conocía el valor de cada céntimo. Sus colegas bromeaban diciendo que podía oír el sonido de una moneda cayendo a 3 pisos de distancia, pero fue esta meticulosidad la que le permitió acumular una suma con la que la mayoría de sus compañeros solo podían soñar. Tessa vivía en una pequeña casa adosada en los suburbios de Filadelfia, lo bastante espaciosa para una persona, pero sin lujos. El coche, un Toyota Camry de 5 años, práctico y económico. Vacaciones, una vez al año, fuera de temporada. Ropa, de calidad, pero no de marca. Su única pasión eran los libros, e incluso en eso era calculadora. Primero la biblioteca, luego un ejemplar de segunda mano y solo en casos excepcionales, un libro nuevo. Sus colegas con bolsos de diseño y deudas de crédito se burlaban a menudo de su frugalidad. «Tessa, no puedes llevarte todo ese dinero a la tumba», le decía Melinda, del departamento de marketing, tendiéndole una invitación a otra fiesta de empresa. Tessa solo sonreía. Sabía exactamente por qué estaba ahorrando: para ser libre. Libertad para no tener que aguantar a un jefe tóxico, para no temer facturas inesperadas, para no preocuparse por el futuro. Hank Stillwater había llegado a su vida hacía 4 años, como un huracán en un puerto tranquilo. Se habían conocido en una recaudación de fondos a la que Tessa había asistido solo porque las contribuciones podían desgravarse en sus impuestos. Hank destacaba entre la multitud, alto, con unos expresivos ojos verdes y una sonrisa que hacía que las mujeres se olvidaran del decoro. Se presentó como asesor de inversiones, y a Tessa eso le pareció bastante sólido. «Es la primera vez que veo a una mujer que sabe más que yo de deducciones fiscales», dijo, sentándose con una copa de champán. Tessa recordó cómo se había reído en respuesta, sinceramente, sin la cautela habitual. «Simplemente prefiero saber a dónde va mi dinero», dijo, dando un sorbo a su copa. «Ah, el dinero», dijo Hank con una leve risita. «No es el tema más excitante para una velada como esta, ¿no crees?» «Tal vez, pero es ella quien paga los canapés y el champán». Su mirada se detuvo en ella un poco más de lo que exigía el decoro y luego soltó una carcajada sonora y contagiosa. «Touché». Hank Stillwater le tendió la mano. «Tessa Winthrop», le estrechó la mano, notando el apretón firme y seguro. Su romance se estaba desarrollando rápidamente. Hank era todo lo contrario a Tessa. Impulsivo, generoso con los cumplidos y los regalos, vivía el momento. Podía gastarse los ingresos de una semana en un viaje espontáneo al océano o en una edición de coleccionista del autor favorito de Tessa. Al principio este derroche la horrorizaba, pero poco a poco empezó a encontrar algo liberador en ello. Tessa nunca había conocido a un hombre así. Sus relaciones anteriores habían sido con hombres tan pragmáticos como ella. El ingeniero Paul, que calculaba al céntimo quién debía cuánto por una cena, y el analista financiero Jeffrey, cuya idea de una cita romántica era componer una cartera de inversiones. Hank era diferente, animado, espontáneo, un poco descuidado, pero increíblemente encantador. 9 meses después, se casaron, no en un restaurante caro, como quería Hank, sino en un parque de la ciudad,
con un mínimo de invitados y sin reparar en gastos. Fue su primer compromiso serio. «Tienes un cerebro financiero increíble, cariño», dijo Hank la noche después de la boda. «Y yo tengo talento para disfrutar de la vida. Juntos somos invencibles». Pero después de la luna de miel, pagada a partes iguales por insistencia de Tessa, la rutina mostró todas las grietas de su unión. Hank cambiaba de trabajo con frecuencia, explicándolo como encontrarse a sí mismo. Sus ingresos eran irregulares, a veces sólidos, a veces ínfimos. Podía estar absorto en un proyecto durante semanas y de repente dejarlo todo por diferencias creativas. A veces le sonaba el teléfono en mitad de la noche y se iba a otra habitación a hablar. Y un día, por casualidad, Tessa vio en el lavadero que compartían un traje que nunca antes había visto. Uno caro, con la etiqueta de un diseñador famoso. Era para una importante reunión de inversores, le explicó Hank cuando le preguntó. Tengo que cumplir las expectativas de los clientes. Tessa asintió, pero algo en su tono la hizo recelar. Sin embargo, nunca le había preguntado en qué gastaba su parte del presupuesto familiar. Cada uno tenía cuentas separadas y gozaba de total independencia económica. La única excepción eran los gastos compartidos de su modesta casa. «No entiendo cómo puedes ser tan tacaña», le había dicho Hank un día después de que ella rechazara una cena en un restaurante caro. «Ganamos bien, podemos permitirnos pequeños placeres». «No se trata de tacañería, Hank», replicó Tessa, sintiendo que sus hombros se tensaban. «Se trata de seguridad. Vi a mi padre perderlo todo por una mala decisión. No quiero repetir su camino». «Pero nosotros no somos tu padre», le pasó Hank el brazo por los hombros. «Somos más listos, más fuertes. Y nosotros dos». Ella asintió, sin ganas de discutir, pero en el fondo sabía que nunca renunciaría a su red de seguridad financiera. Ni siquiera por Hank. Durante el último año, sin embargo, el negocio de Hank parecía haber mejorado. Había encontrado clientes fijos para su negocio de consultoría, había empezado a estar en casa más a menudo y a gastar menos en sus excéntricos pasatiempos. Incluso empezó a ahorrar dinero, pequeñas cantidades, pero con regularidad. Tessa se permitió relajarse y creer que quizá Hank por fin estaba madurando. «Sabes, tenías razón en lo de ahorrar», dijo él una noche durante la cena. «Hay algo tranquilizador en ello, ver crecer la cuenta». Tessa sonrió, sintiendo una oleada de ternura. Quizá se complementaban. Quizá la cautela de ella y la alegría de vivir de él podían crear el equilibrio perfecto. Esa noche, cuando vio la codiciada cifra en la pantalla de su smartphone, $610,000, el corazón le dio un vuelco. 10 años de férrea disciplina, negativas a vacaciones y vestidos nuevos, noches sin dormir por trabajos a tiempo parcial, y ahí estaba, el colchón de seguridad financiera con el que Tessa soñaba. Con ese dinero ya no se podía temer al futuro. Estaba sentada en su pequeño pero acogedor salón, con un desgastado ejemplar de Jane Austen en el regazo, cuando oyó el portazo de la puerta principal. «Hank», gritó, «tengo una noticia estupenda». Entró en el salón, desabrochándose el elegante abrigo, otra compra cara que Tessa prefirió no comentar. Olía a aire helado y a penetrante colonia masculina. «¿Qué tal, Tess? ¿Te ha tocado la lotería?», sonrió él, inclinándose para besarle la frente. «Casi». Rara vez compartía detalles financieros con su marido, pero hoy era un día especial. «¿Recuerdas cuando te hablé de mi objetivo de ahorro? Hoy lo he alcanzado. 610,000, Hank. Puedo enseñarte el extracto». Le entregó su teléfono con la aplicación del banco abierta. Por una fracción de segundo, la cara de Hank cambió. Algo en sus ojos, algo frío y calculador, no su habitual mirada despreocupada. Pero solo duró un instante, y luego sonrió ampliamente. «Vaya, mi mujer es millonaria en secreto», exclamó abrazándola.
Deberíamos celebrarlo. ¿Por qué no reservamos mesa en el Côte d'Azur? El marisco de allí es increíble. ¿En un día laborable? Tessa negó con la cabeza. Es demasiado caro, Hank. Abramos una botella de vino en casa. Él puso los ojos en blanco, pero no discutió. En su lugar, sacó una botella llena de Chardonnay y 2 copas de la nevera. Por mi brillante esposa acaparadora, brindó mientras se acomodaban en el sofá. Dime, ¿dónde guardas todos estos tesoros? Espero que no debajo del colchón. Tessa se rió. Claro que no. Algunos en varios bancos, otros en acciones y bonos, y algo de efectivo en nuestra caja fuerte para emergencias. Señaló una vieja caja fuerte en un rincón del salón, una pesada cerradura mecánica comprada en una venta de garaje por $40. Hank volvió a mirarla con extrañeza, como evaluándola. Inteligente, dijo al fin. Siempre supe que eras la mujer más inteligente que había conocido, pero algo en su voz la hizo recelar. ¿Una ligera nota de celos, tal vez? ¿O algo más oscuro? ¿Has pensado alguna vez ya sabes, en gastar algo? Preguntó, llenando sus vasos por segunda vez. No quiero decir locuras, pero quizá viajar un poco, o renovar la casa, o un coche nuevo. Tal vez, respondió Tessa con evasivas. Pero no ahora. Quiero que este dinero trabaje para nosotros. Intereses, dividendos. En un año podría crecer otros 30 o 40,000. Hank negó con la cabeza, pero sonrió. Mi pequeño tiburón de las finanzas, le acarició la mejilla. Vale, no discutiré con un profesional, pero prométeme que algún día gastaremos parte de ese dinero en algo loco y maravilloso. La vida es demasiado corta para ahorrar eternamente. Te lo prometo, dijo Tessa, sintiendo cómo el calor del vino y el orgullo del logro se extendían por su cuerpo. Algún día. Terminaron el vino, hablando de los planes para el fin de semana, pero Tessa no podía evitar la sensación de que algo había cambiado. Hank estaba demasiado atento, demasiado interesado en su historia sobre el sistema de ahorro. Incluso anotó algo en su teléfono cuando pensó que ella no podía verlo. Más tarde, cuando estaban a punto de irse a la cama, Hank la abrazó de repente por detrás, enterrando la nariz en su pelo. «Estoy orgulloso de ti, ¿sabes?», le dijo en voz baja. «No todo el mundo es capaz de ser tan disciplinado». «Gracias». Se volvió hacia él, contemplando sus rasgos familiares. «Es importante para mí. Lo sé». La besó con más ternura que de costumbre. «Siempre has sido más fuerte que yo, en todo». Había un destello de pesar en sus ojos, pero antes de que Tessa pudiera preguntar qué quería decir, Hank ya la había tirado sobre la cama, haciéndole olvidar todas sus preocupaciones. Por la noche, tumbada junto a su marido, que dormía plácidamente, Tessa recordó la extraña expresión que había aparecido en su rostro cuando ella le había enseñado la factura. Era como si de repente la hubiera visto bajo una luz totalmente nueva. O tal vez había visto algo más, una posibilidad en la que no había pensado antes. «Tonterías», se dijo a sí misma, poniéndose del otro lado. «No estoy acostumbrada a compartir estas cosas. Mañana será como siempre». Pero mientras se dormía recordó de pronto una de sus primeras conversaciones antes de casarse. Estaban sentados en un pequeño café y Hank hablaba de sus proyectos y planes. «Mi padre siempre decía, si quieres hacerte rico rápidamente, búscate a alguien que ya lo sea», decía riendo. «Pero yo prefiero ganarme mi propio dinero». En aquel momento se lo tomó a broma. Ahora, 4 años después, las palabras le producían escalofríos. Su último pensamiento antes de irse a dormir fue un vago recuerdo de la caja fuerte de su camerino. Una caja fuerte vieja y desgastada que habían comprado en una venta de garaje por $40. Una caja fuerte que contenía algunos documentos, viejas fotografías y solo $2,000 en efectivo por si los cajeros automáticos dejaban de funcionar. Los verdaderos ahorros de Tessa estaban guardados en otra parte.
Tessa se despertó con el insistente pitido de su despertador. Eran las 6:30 de la mañana, una hora en la que la mayoría de la gente aún estaba en la cama, pero para ella ya era una hora tarde. Normalmente se levantaba a las 6 para tener tiempo de dar una vuelta a la manzana, preparar el desayuno y ponerse al día de las noticias económicas antes de empezar la jornada laboral. Se estiró y se volvió hacia el otro lado de la cama. Estaba vacía. No le sorprendió. Hank solía levantarse antes que ella, sobre todo cuando trabajaba en un nuevo proyecto. Probablemente estaría sentado abajo con su portátil y su café, pensó, y se echó la manta hacia atrás. Se calzó unas chanclas caseras, compradas con un descuento del 70%, y se dirigió al baño. Curiosamente, la puerta estaba abierta, las luces apagadas y no había ninguna señal familiar de la presencia matutina de Hank, ni toalla húmeda, ni olor a gel de ducha mentolado. «¿Hank?», llamó bajando las escaleras. Silencio. La cocina estaba vacía, la cafetera apagada. No había tazas ni platos en la mesa, solo un sobre. Un simple sobre blanco con su nombre escrito con una letra familiar. Tessa se acercó lentamente y lo cogió entre las manos. Algo en la imagen, la cocina vacía, el sobre con su nombre, le hizo sentir un nudo en el estómago. Sus dedos temblaron ligeramente al abrir el sobre. «Querida Tessa», decía la nota, «he gastado demasiado tiempo y dinero en ti, así que tengo todo el derecho a recuperarlo. Considéralo una justa compensación por los 4 años de mi vida. Ja. No me busques, para cuando leas esto ya me habré ido. Hank». Tessa releyó la nota 2 veces y luego se hundió lentamente en la silla. Su primer impulso fue llamar, para ver si a Hank le pasaba algo, si era una broma. Pero en el fondo, sabía que era verdad. Hank se había ido, y se había llevado el dinero. La caja fuerte. Se levantó bruscamente y caminó a paso ligero hacia el salón. El rincón donde había estado la vieja y pesada caja fuerte estaba vacío. Solo una ligera mancha en la alfombra le recordaba su existencia. Tessa se quedó mirando aquel lugar y de repente sintió que las comisuras de sus labios empezaban a levantarse. Una risita, tranquila e insegura, escapó de su garganta. Luego otra. Y entonces se echó a reír, a carcajadas, hasta el punto de llorar. Hank, el astuto y encantador Hank, había robado la caja fuerte. Una caja fuerte vieja y pesada que contenía $2,000 en efectivo y un montón de papeles inútiles. Una caja fuerte que servía de cebo. Las risas se fueron apagando y Tessa se secó las lágrimas. Tenía que reconocer que Hank había sido coherente. Desde el principio de su relación, había sospechado que bajo la máscara de un hombre despreocupado y algo frívolo se escondía alguien más calculador. Ahora sus sospechas se confirmaban. Recordó su primer encuentro en el acto benéfico. Cómo se había acercado a ella en el momento en que estaba sola. Cómo había desviado hábilmente la conversación hacia las finanzas, aunque al principio había parecido casual. Cómo escuchó atentamente cuando ella, ligeramente embriagada por el champán, le habló de su trabajo como contable. ¿Quizás lo había planeado desde el principio? No. Eso no sonaba a Hank. Más bien había visto una oportunidad y la había aprovechado. Como siempre. Tessa se dirigió a la cocina y encendió la cafetera. Los movimientos automáticos la ayudaron a pensar. Recordó haber descubierto un traje caro en la lavandería hacía un año que no había visto antes. «Es para una reunión de inversores», le había explicado Hank entonces. Pero algo en sus ojos, una chispa de culpabilidad, la hizo dudar. Al día siguiente comprobó su teléfono por primera vez mientras dormía. Nada sospechoso, ni mensajes extraños, ni fotos comprometedoras, pero la lista de contactos estaba inusualmente limpia para un hombre que, según él, tenía una amplia red de contactos profesionales. Y entonces se produjo aquella extraña llamada en mitad de la noche. Hank había salido a hablar al baño, y ella pudo oír retazos de frases. «Ahora no»,
Necesito más tiempo. No es tonta, ¿sabes? A la mañana siguiente preguntó quién había llamado. «Oh, es Bart», respondió Hank despreocupadamente. «¿Recuerdas que te hablé de él? Mi socio en el nuevo proyecto. Tiene insomnio, no tiene noción del tiempo». Tessa asintió, fingiendo creerle. Pero aquel día, por primera vez, empezó a prepararse para una posible traición. Lo primero que hizo fue abrir una cuenta bancaria separada que Hank desconocía. Luego fue transfiriendo allí la mayor parte de sus ahorros, dejando en las cuentas que Hank conocía una cantidad suficiente para evitar sospechas. Parte del dinero lo invirtió en acciones y bonos a nombre de su hermana menor, parte se convirtió en monedas de oro, que guardó en una caja de seguridad. Y la vieja caja fuerte era el cebo perfecto. Hank la conocía desde sus primeros días juntos, pero nunca se había interesado por su contenido. Hasta anoche. Tessa tomó un sorbo de café caliente y sintió que recuperaba su calma habitual. Siempre la habían considerado demasiado precavida, demasiado desconfiada. En la universidad, sus compañeras de piso se habían reído de la forma en que lo planeaba todo, desde su horario de clases hasta su presupuesto para el semestre siguiente. Sus exnovios se quejaban de su incapacidad para vivir el momento. Incluso sus padres decían a veces que era demasiado seria para su edad. Pero era esa misma cautela la que ahora la salvaba de la ruina financiera. Su mirada se posó en la nota de Hank que había sobre la mesa. «He perdido demasiado tiempo y dinero contigo». Era la exageración del siglo. En los 4 años de matrimonio, Hank apenas había gastado en ella más de un mes de alquiler. Todos los viajes, todos los regalos, todos los restaurantes, todo lo había pagado ella o se lo habían repartido a partes iguales. La única excepción había sido aquella extraña semana del año pasado, en la que él la colmó literalmente de regalos, caros, extravagantes y completamente impracticables. Un pañuelo de seda que nunca se había puesto. Unos zapatos de tacón de vértigo con los que no podía dar ni 2 pasos. Un perfume con un asfixiante aroma a ámbar y vainilla. Ahora se daba cuenta de que más que regalos eran inversiones. Estaba preparando el terreno, creando la imagen de un marido generoso para luego tener el derecho moral de quedarse con su dinero. Tessa se levantó y empezó a recorrer metódicamente la casa, comprobando qué más faltaba junto con Hank y la caja fuerte. Su ropa había desaparecido del armario, su ordenador portátil, su reloj, su colección de discos de vinilo. Se lo había llevado todo, pero no había tocado ninguna de sus cosas, ni siquiera las baratijas caras que se había regalado. Lo único que quedaba en el baño era su cepillo de dientes en una taza, un centinela solitario que había perdido a su compañero. Sonrió ante la metáfora. De vuelta en la cocina, Tessa cogió el teléfono y marcó el número de su banco. Necesitaba asegurarse de que sus inversiones financieras estaban a salvo. Luego llamó al trabajo, diciendo que se tomaba unas vacaciones por motivos personales. Su jefe, que la conocía como la empleada más puntual, ni siquiera le preguntó por qué. Cuando terminó de llamar, volvió a mirar la cocina vacía. Extrañamente, en lugar de pena o rabia, sintió alivio. Era como si de repente se hubiera quitado de encima un peso que ni siquiera sabía que existía. Tessa cogió su cuaderno y empezó a hacer una lista de cosas por hacer, cambiar las cerraduras, comprobar todas las cuentas financieras, ponerse en contacto con un abogado para el divorcio, tal vez contratar a un investigador privado. El bolígrafo se deslizaba rápidamente por el papel, y con cada nuevo punto sentía que recuperaba el control de la situación. Al terminar la lista, recordó de repente el escondite donde guardaba la mayor parte de su dinero. Tessa subió al dormitorio y se acercó a la cómoda. Sacó el cajón inferior y tanteó con cautela una pequeña palanca oculta en la pared del fondo. Se oyó un suave clic y el fondo del cajón se levantó, dejando al descubierto un estrecho espacio. Allí,
En un compartimento especial había un montón de billetes, $50,000 en efectivo. Su fondo de emergencia que nadie conocía, ni siquiera su hermana. El dinero estaba allí, intacto. Tessa respiró aliviada. Hank no había encontrado el alijo, o no lo había buscado en absoluto, satisfecho con el contenido de la caja fuerte y las cuentas bancarias disponibles. Volvió a colocar todo en su sitio con cuidado y cerró el cajón. Luego se acercó a la ventana y miró hacia la tranquila calle matutina de su barrio. Todo seguía como siempre. Una vecina paseando a su Golden Retriever, el cartero echando el correo en los buzones, niños con chaquetas brillantes esperando el autobús escolar. El mundo no había cambiado porque Hank Stillwater hubiera desaparecido de su vida con la caja fuerte falsa. Tessa recordó de pronto su última noche. Cómo habían bebido vino, cómo él le había preguntado por dinero, con qué extraño brillo le habían brillado los ojos, y recordó su extraño sueño de aquella noche. Había soñado que estaba de pie en un alto acantilado sobre el océano, y Hank, con su traje caro, había caído en las olas embravecidas, pero en lugar de gritar, se había estado riendo. Me pregunto a qué hora se habrá ido. Puso la mano en su lado de la cama. Hacía tiempo que las sábanas se habían enfriado, así que a las 3 o las 4, cuando estaba profundamente dormida. Hank siempre decía que le sorprendía lo profundamente que dormía, como una mujer asesinada, como él decía. Una vez, incluso había bromeado diciendo que podría haber atracado un banco en su habitación y ella no se habría despertado. Ahora aquella broma no parecía tan inocente. Tessa volvió a bajar las escaleras y releyó la nota de nuevo. «No me busques. Para cuando leas esto ya me habré ido». Bueno, ella no iba a buscarlo, al menos no de inmediato. Primero tenía que proteger lo que le quedaba, y eso era mucho. Unos $580,000 en varias cuentas que Hank desconocía, además de acciones, bonos y monedas de oro. Solo había robado 30,000 de las cuentas disponibles y 2,000 de la caja fuerte. No era mucho para 4 años de planes, si realmente se había casado con ella por dinero. Por otra parte, tal vez no estaba tan claro. Tal vez la amaba de verdad, pero no pudo resistir la tentación cuando se enteró de la cuantía de sus ahorros. O, lo que era más probable, la había estado utilizando como apoyo, elaborando otros planes en paralelo. Y cuando ella le informó de los 610,000, fue la gota que colmó el vaso, demasiada tentación para resistirse. Tessa dejó la taza de café vacía en el fregadero y de repente recordó otro episodio. Hacía unos 6 meses, había oído a Hank hablando por teléfono en el garaje. «Mira, estoy trabajando en ello», dijo irritado. «No es tan sencillo como pensábamos, pero estoy cerca, muy cerca». En aquel momento, ella había supuesto que se trataba de algún tipo de trato comercial. Ahora el significado de esas palabras se volvía bastante claro. Debería haberla enfadado, hecho llorar, gritar, romper los platos. Cualquier mujer normal lo habría hecho al enterarse de que su marido no solo le había robado el dinero, sino que probablemente había estado planeando hacerlo todo el tiempo. Pero Tessa nunca se había considerado normal. En lugar de ira, sintió algo parecido al respeto profesional. Hank había llevado a cabo un plan clásico: encontrar a una mujer soltera y económicamente segura, casarse con ella, ganarse su confianza y luego desaparecer con el dinero. Es la vieja escuela, pero es eficaz, excepto que eligió a la mujer equivocada. Su teléfono zumbó. Una notificación del banco sobre un intento de retirar una gran suma de una de sus cuentas. El intento fue rechazado debido a un error de codificación. Tessa sonrió. Después de todo, Hank estaba intentando acceder a sus otras cuentas y, como ella sospechaba, no conocía todos los detalles de sus protecciones financieras. Cuando el banco le había ofrecido una medida de seguridad adicional en forma de palabra clave para las transacciones grandes hacía 3 meses, Tessa había elegido una palabra que Hank
nunca habría adivinado. Bontard. La ironía de aquella elección parecía especialmente apropiada ahora. Tessa echó un vistazo a su reloj. Solo eran las 9 de la mañana y ya se había duchado, se había tomado el café, había trazado un plan de acción y había empezado a ponerlo en práctica. Llamaría al cerrajero, luego a su abogado, transferiría el dinero restante a las nuevas cuentas y se reuniría con su hermana por la tarde para contarle lo sucedido. Pensó en las semanas y los meses que se avecinaban, los trámites del divorcio, las posibles batallas legales sobre el reparto de bienes, aunque, dada la forma en que Hank había desaparecido, era poco probable que se presentara en el juzgado. Las miradas compasivas de colegas y conocidos, las inevitables preguntas y cotilleos. No era la perspectiva más agradable, pero podía soportarlo. Siempre lo había hecho. Y otro pensamiento cruzó su mente, un pensamiento que hizo que sus labios volvieran a esbozar una sonrisa. Cuando Hank abriera la caja fuerte y descubriera que solo había $2,000 y un montón de papeles viejos, ¿qué expresión se dibujaría en su rostro? ¿Decepción? ¿Ira? O tal vez una tardía comprensión de que había sido más astuto que él mismo. Al imaginarse la escena, Tessa volvió a reírse, tan fuerte y con ganas como hacía mucho tiempo que no lo hacía. Al fin y al cabo, a pesar de los esfuerzos de Hank, no había perdido ni su seguridad económica ni su sentido del humor, y eso significaba que había ganado. Mirando el espacio vacío donde solía estar la caja fuerte, Tessa por fin se dio cuenta de lo que sentía. No tanto alivio o satisfacción, sino libertad. Libertad de no tener que fingir que no se daba cuenta de las insignificantes mentiras de Hank. Libertad para no tener que conformarse con el papel de esposa feliz. Libertad para planear un futuro guiada solo por sus propios deseos y metas. Tal vez debería haber agradecido a Hank este regalo inesperado. Pero en lugar de eso, tiró la nota a la basura y llamó al servicio de cambio de cerraduras. Las 2 semanas siguientes cambiaron por completo la visión que Tessa tenía de su propia vida. La mujer que solía pasar las tardes analizando estados financieros y leyendo a Jane Austen, ahora se sentaba rodeada de fotografías, notas y diagramas relacionados con el hombre al que una vez había llamado marido. En el salón de su casa, la pared donde antes habían colgado acuarelas de paisajes de Nueva Inglaterra, ahora albergaba una especie de tablero de investigación. Fotos de Hank en distintas épocas, con distintas mujeres, con distintos nombres, hilos rojos que unían los lugares donde había aparecido, notas amarillas adhesivas con fechas y cantidades de dinero robado. «Tiene una pinta impresionante», dijo Miles Holt, de pie en medio de la sala con una taza de café. «Quedarías bien en el FBI». Tessa sonrió débilmente, ajustándose las gafas. No había dormido más de 5 horas por noche en los últimos días, dividida entre el trabajo y su investigación privada. «Ayuda a organizar la información», señaló la línea de tiempo. «Mire, el primer fraude que conocemos es el de Lisa Foster en Boston hace 9 años. Luego Caroline Blackwood, Chicago, hace 7 años. Amanda Richardson, hace 6 años. Y usted ahora», terminó Holt. «Pero hay un intervalo de 2 años entre Donna Stanton y usted. ¿Qué estuvo haciendo durante ese tiempo?» «Creo que estaba escondido». Tessa se acercó a su portátil. Después de la historia de Donna, el caso tuvo algo de publicidad. El periódico local de Miami hizo un reportaje sobre un estafador matrimonial en serie. Quizá había tenido que pasar desapercibido. Holt asintió, escrutando la pizarra. «Has hecho un gran trabajo, pero hay algo que aún no sabes». Sacó una carpeta de su maletín y la puso sobre la mesa. «¿De qué se trata?», preguntó Tessa. «Los resultados de mi investigación en Las Vegas. He comprobado los contactos que encontré en el teléfono de Hank, unos cuantos números con prefijos de Nevada. Encontré algunas conexiones interesantes». Tessa abrió la carpeta.
Dentro había fotos de vigilancia, registros telefónicos y algunas historias de crímenes. Victor Marlowe. Holt señaló una fotografía de un hombre corpulento, de mirada dura y pelo calvo. Un conocido prestamista y organizador de juegos clandestinos en ciertos círculos. Tiene amplios vínculos con grupos criminales de poca monta en toda la costa oeste, y su marido se reunía con él regularmente en sus viajes de a Las Vegas. ¿Cree que Hank trabajaba para él? Tessa examinó la fotografía. ¿O se lo debía? Holt tomó un sorbo de café. Encontré un testigo, un camarero del casino Golden Horseshoe, que los vio juntos varias veces. Según él, la conversación no era especialmente amistosa. Marlowe parecía estar amenazando a su marido. Tessa recordó haber oído un fragmento de la conversación telefónica. No puedo alargar esto más. Lo quieren de vuelta para el día 3 de este mes, o si no, tenía que devolver el dinero antes del 3 de mes, dijo ella en voz baja. Por eso desapareció tan repentinamente después de enterarse de mis ahorros. No fue un final cuidadosamente planeado, sino una reacción de pánico. Muy parecido, convino Holt. Pero la buena noticia es que, si realmente le debe algo a Marlowe, es poco probable que haya abandonado el país a tiempo. Probablemente siga por aquí, intentando cobrar. Tessa golpeó la mesa con los dedos, pensativa. Los 32,000 que me robó no bastan para saldar una deuda seria. Exacto, asintió Holt. Y eso significa que podría intentar volver. Por el dinero de verdad. Tessa sintió un escalofrío que le recorría la espalda. Nunca se le había pasado por la cabeza la idea de que Hank pudiera volver. Estaba segura de que había salido de su vida para siempre. ¿Crees que sabe que lo engañé? ¿Que el dinero principal no está en la caja fuerte? Si aún no lo sabe, pronto lo sabrá. Holt parecía preocupado. Tessa, creo que deberías tomar precauciones. Un hombre que debe una gran suma de dinero a alguien como Marlowe puede estar desesperado y ser peligroso. He cambiado las cerraduras, empezó ella. No solo las cerraduras, Holt sacudió la cabeza. Hablo de una protección seria, alarmas, quizá incluso seguridad temporal. Y estaría bien que te mudaras una temporada, quedarte con amigos o alquilar un piso. No voy a huir de mi propia casa, dijo Tessa con firmeza, pero pondré un sistema de alarma y quizá unas cámaras. Holt no parecía satisfecho, pero asintió. Bien, y manténgame informada si ve algo sospechoso. Cuando el detective se marchó, Tessa permaneció de pie frente al tablero de investigación durante largo rato, tratando de averiguar qué clase de hombre se ocultaba bajo la máscara de Hank Stillwater. Todas estas mujeres tenían éxito, eran independientes y económicamente seguras. Todas confiaban en él, le dejaban entrar en sus vidas. ¿Qué las atraía de él? ¿Qué veía ella en él? Al recordar su primer encuentro, Tessa se dio cuenta de que Hank le ofrecía exactamente lo que le faltaba: despreocupación, espontaneidad, un poco de imprudencia en su vida programada. Era como unas vacaciones de su propia personalidad, una oportunidad de ser otra persona durante un tiempo, alguien que no tuviera tanto control. Pero todo era mentira. Detrás de la máscara del Hank amante de la diversión y un poco frívolo, había un estafador calculador que planeaba todos sus movimientos. Quizá era incluso más metódico que ella. Solo que sus objetivos eran distintos. Ella ahorraba para ponerse a salvo. Él buscaba los ahorros de otra persona para robarlos. Una llamada la sacó de sus cavilaciones. «Tessa, soy Amanda. Tengo noticias». «Te escucho». Tessa puso el teléfono en manos libres y siguió estudiando los materiales. ¿Recuerdas que hablamos de Holt intentando averiguar su verdadero nombre? Creo que tenemos un gran avance. Una amiga mía trabaja en una compañía de seguros y me ayudó a acceder a algunas bases de datos. Buscábamos ciertos parámetros. Hombres nacidos entre el 85 y el 89, condenas por fraude. ¿Y? Tessa sintió que se le aceleraba el pulso. Y encontramos una coincidencia. James Edward Trent,
nacido en Tahoe en el 86, arrestado en 2000 por fraude menor, luego en 2005 por falsificación. Cumplió 2 años, salió en 2007, y aquí está lo interesante. No hay nada más sobre él. Sin declaraciones de impuestos, sin historial crediticio, sin seguro. Es como si hubiera desaparecido. O se hubiera convertido en otra persona, terminó Tessa. Bradley Foster, por ejemplo. Exacto, sonó Amanda emocionada. Y lo más importante, la foto de los registros policiales. Te la envié por correo electrónico. Sin duda es él, Tessa. Más joven, otro corte de pelo, pero es nuestro hombre. Tessa abrió rápidamente el correo electrónico y amplió la foto. En la pantalla, Hank, de 20 años, la miraba fijamente, delgado, con el pelo más largo y sin barba incipiente, pero con los mismos ojos verdes y una sonrisa característica que siempre parecía un poco burlona. James Edward Trent, dijo en voz alta, como si estuviera saboreando el nombre. Por fin tienes un nombre de verdad. Eso no es todo, continuó Amanda. Llamé a la prisión donde cumplía condena y me presenté como su primo. Hablé con un guardia que se acordaba de él. Dijo que James era un preso modelo, tranquilo, educado, servicial en la biblioteca. Pero había algo en él. El guardia dijo que nunca le dio la espalda. Una cosa más. James tenía un visitante que venía todos los meses. ¿Adivina quién? ¿Víctor Marlowe? Tessa sugirió. ¡Bingo! El guardia dijo que siempre hablaban en voz baja, pero un día pasaba por allí y oyó un fragmento de conversación. Marlowe dijo algo así como: «Cuando salgas, trabajarás para mí. Considéralo un pago por la asistencia jurídica». Tessa se pasó el dedo por los labios, pensativa. Así que Marlowe le había ayudado con los abogados, quizá le había acortado la condena. Y a cambio, James trabajó para él después de que lo pusieran en libertad. Eso parece, asintió Amanda. Y nuestras estafas matrimoniales podrían haber formado parte de ello. Quizá James debía darle a Marlowe parte del dinero que robó. O todo, se dio cuenta de pronto Tessa. Por eso estaba tan desesperado por mis ahorros. Debería habérselos dado a Marlowe, pero en lugar de eso, ¿qué? ¿Los perdió? Se lo gastó en sí mismo. Y ahora Marlowe lo está buscando, terminó Amanda. Tessa, esto se está poniendo muy peligroso. Si James está desesperado y Marlowe va tras él, tendré cuidado, le aseguró Tessa. Y gracias por la información. Explica muchas cosas. Después de la llamada, Tessa añadió más información a su tablón. Una foto del joven James Trent, información sobre la condena de prisión, la conexión con Marlowe. La imagen era cada vez más completa, pero no por ello menos inquietante. Llamó a una empresa de seguridad y encargó un paquete completo. Sistema de alarma, cámaras, sensores de movimiento. Prometieron instalarlo mañana. Mientras esperaba, Tessa decidió comprobar sus cuentas bancarias, por si acaso. Siempre había sido meticulosa con sus finanzas, comprobando todas las transacciones al menos una vez a la semana. Pero ahora, al mirar sus extractos, se dio cuenta de algo extraño. Un intento de acceder a su cuenta de ahorros principal, en la que había unos $300,000. El intento había sido rechazado debido a una contraseña incorrecta, pero el hecho la alertó. Hank sabía que la cuenta existía, pero no tenía acceso a ella, así que realmente estaba tratando de llegar a su dinero. Tessa llamó inmediatamente al banco y cambió todas las contraseñas y preguntas de control. Luego se puso en contacto con Holt y le contó el intento de robo. Se está desesperando, concluyó el detective, y eso le hace predecible. Quizá podamos usar eso. ¿Qué sugieres? Una trampa, dijo Holt lentamente, como si estuviera pensando un plan sobre la marcha. Podemos hacer que parezca que guarda parte de su dinero en casa. Pondremos las cámaras, nos prepararemos y cuando venga... Si viene, aclaró Tessa. Oh, vendrá, dijo Holt con confianza. El hombre que debía el dinero a Víctor Marlowe haría cualquier cosa por conseguirlo.
El plan era arriesgado, pero lógico. Tessa estuvo de acuerdo y comenzaron los preparativos. El sistema de alarma estaba instalado, pero con una peculiaridad. El sensor del despacho de Tessa, donde solía estar la caja fuerte, estaba en modo silencioso. Si alguien entraba a robar, la señal no iría a la sirena, sino directamente a la policía y a los teléfonos de Tessa y Holt. En el mismo despacho, en el cajón de la mesa, dejaron un sobre con la etiqueta Fondo de Contingencia. Dentro había billetes falsos, comprados en una tienda de atrezzo de teatro, mezclados con algunos reales para dar verosimilitud. Ahora solo quedaba esperar. Pasaron 3 días sin incidentes. Tessa iba a trabajar, volvía a casa, mantenía su rutina normal. Pero cada noche, antes de acostarse, comprobaba las cámaras y las alarmas, asegurándose de que todo funcionaba correctamente. Al cuarto día, al volver del trabajo antes de lo habitual debido a una repentina migraña, Tessa se fijó en una furgoneta blanca aparcada 2 casas más abajo de la suya. No le habría resultado extraño de no ser por el hombre que iba al volante, cuyo rostro le resultaba vagamente familiar. No fingió darse cuenta de nada, pero cuando entró en la casa, llamó inmediatamente a Holt. «Creo que vigilan mi casa», dijo sin preámbulos. Furgoneta blanca, el conductor es un hombre corpulento con el pelo calvo. «¿Puede hacer una foto de la matrícula?», preguntó Holt. «Lo intentaré». Tessa se acercó a la ventana y, simulando ajustar la cortina, tomó algunas fotos de la furgoneta con su teléfono. «Se las enviaré». 10 minutos después, Holt volvió a llamar. «La furgoneta está alquilada a nombre de Michael Jenkins. Probablemente una identificación falsa, pero la descripción del conductor se parece mucho a uno de los socios conocidos de Marlowe. Su nombre es Bruce Higgins, exportero. Ahora trabaja para Marlowe como especialista en cobro de deudas». «¿Crees que están buscando a Hank?», preguntó Tessa. «¿O te están vigilando a ti, pensando que podría aparecer?» Holt hizo una pausa. «Tessa, si los hombres de Marlowe están aquí, la situación es realmente peligrosa. Tienes que alejarte, aunque solo sea por unos días». «Pero entonces echaremos de menos a Hank si aparece», objetó ella. «Eso es cosa de la policía», dijo Holt con firmeza. «Ya me he puesto en contacto con el detective Riley y está al corriente de la situación. Pondrán vigilancia y tú te quedarás en un lugar seguro». Tessa aceptó a regañadientes. Preparó una pequeña bolsa con lo imprescindible y 1 hora más tarde estaba en la casa de campo de su hermana, a 50 kilómetros de la ciudad. Rosie la saludó ansiosa, pero no hizo ninguna pregunta, cosa que Tessa agradeció. «Ponte cómoda», dijo Rosie, mostrándole la habitación de invitados. «Quédate el tiempo que necesites, y si ese cabrón aparece por aquí, me reuniré con él con mi Remington». Tessa sonrió involuntariamente, imaginándose a su diminuta hermana con un rifle de caza. Rosie siempre había sido protectora, incluso cuando eran niñas. Por la noche, sentada en el acogedor salón con una taza de té de hierbas, Tessa observó las grabaciones del circuito cerrado de televisión de su casa a través de una aplicación de su teléfono. Todo estaba en calma. La furgoneta blanca se marchó sobre las 6, sustituida por un Toyota gris con los cristales tintados. La policía, informó Holt, había montado su propia vigilancia en las inmediaciones. Tessa se sintió extrañamente tranquila. Por primera vez en mucho tiempo no estaba sola en esta situación. Tenía apoyo. Su hermana, Holt, Amanda, las otras mujeres que habían sido engañadas por Hank. Incluso la policía se estaba tomando en serio su caso. Sobre las 11 de la noche, su teléfono vibró. El sensor de movimiento de su despacho se había activado. Tessa abrió al instante la aplicación de la cámara y vio lo que esperaba y temía a la vez. Hank, con ropa oscura y una pequeña mochila en la espalda, recorría la habitación con cautela. Su aspecto era diferente.
más delgado, con ojeras y movimientos nerviosos y espasmódicos. No era el hombre seguro y encantador que ella conocía. Era un hombre acorralado, dispuesto a todo. Tessa llamó inmediatamente a Holt. «Está aquí», dijo sin saludar. «En el estudio». «Ya lo veo», contestó Holt. «La policía está de camino. No te preocupes, todo está bajo control». En la pantalla, Tessa vio a Hank abriendo cajones del escritorio, revisando papeles, obviamente buscando algo en concreto. Finalmente encontró un sobre que decía «Fondo de reserva» y comprobó rápidamente el contenido. Su rostro se iluminó por un momento, pero luego volvió a fruncir el ceño al mirar los billetes. Se dio cuenta de que el dinero era falso, susurró Tessa, aunque Hank no pudo oírla. «No importa», replicó Holt. «Lo importante es que está ahí. La policía llegaría en 2 minutos». Pero entonces ocurrió algo inesperado. Hank levantó bruscamente la cabeza, como si hubiera oído algo, y se dirigió rápidamente hacia la salida del despacho. La cámara del pasillo le mostró asomándose cautelosamente por la puerta, y luego, claramente asustado por algo, se apresuró hacia la puerta trasera. «¿Qué ocurre?», preguntó Tessa a Holt. «No lo sé». La voz del detective sonaba tensa. La policía aún no había llegado, no podían asustarlo. Al momento siguiente apareció otra persona en la pantalla, un hombre corpulento con calvas, el mismo conductor de la furgoneta blanca. Bruce Higgins, el ayudante de Marlowe. «Dios mío», exhaló Tessa. «También habían estado vigilando la casa, y ahora...». No llegó a terminar la frase, porque la cámara de la puerta trasera mostró a Hank saliendo corriendo de la casa, seguido de Higgins. Unos segundos después, ambos habían desaparecido. «¿Y ahora qué?», preguntó Tessa, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. «Ahora esperamos a la policía», dijo Holt con calma, pero ella podía oír la tensión en su voz. «Ellos se encargarán. Tú quédate donde estás. Es el lugar más seguro». Tessa asintió, aunque Holt no podía verla. Seguía mirando la pantalla del teléfono donde las cámaras mostraban su casa vacía, esperando a que apareciera la policía. Pero sus pensamientos estaban en otra cosa. Pensaba en Hank. No, en James Edward Trent, que ahora huía de los hombres de Marlowe. Un hombre que había engañado y utilizado a mujeres, pero que él mismo estaba atrapado por un depredador mayor. ¿Qué estaba sintiendo ahora? ¿Miedo? ¿Desesperación? ¿Arrepentimiento por sus acciones? Y a pesar de todo lo que había hecho, Tessa se sorprendió a sí misma con un extraño pensamiento. No quería que Higgins lo atrapara. No por simpatía hacia Hank, sino porque la justicia debía llegar a través de la ley, no a través del linchamiento de los hombres de Marlowe. El primer coche de policía llegó a la casa 4 minutos después de que Hank y Higgins desaparecieran. Le siguieron 2 más. Las cámaras mostraron a los agentes mirando alrededor de la casa, hablando por walkie-talkies, uno de ellos con un sobre de dinero falso en la mano. Sonó el teléfono de Tessa. El número no era identificable. «Estoy escuchando», respondió con cautela. «¿Tessa?». La voz era dolorosamente familiar, aunque sonaba sin aliento y ansiosa. «Soy Hank. Necesito que me ayudes». «¿Tessa? ¿Estás ahí?». La voz de Hank sonaba desesperada, con una nota de pánico que ella nunca había oído antes. «Por favor, necesito tu ayuda». Tessa se quedó paralizada, agarrando el teléfono con fuerza. Una parte de ella quería colgar la llamada inmediatamente, otra parte quería decir todo lo que había ido acumulando a lo largo de las semanas, pero prevaleció su perspicacia contable profesional. «Es increíble saber de ti, Hank», hizo una pausa deliberada antes de pronunciar su nombre. «O debería llamarte James, James Edward Trent, para ser exactos». Se hizo el silencio en el teléfono, solo roto por una respiración agitada. «¿Cómo?», espetó por fin. «¿Cómo lo he sabido?». Tessa sonrió, sintiéndose extrañamente satisfecha. No fue tan difícil.
sobre todo con la ayuda de tus anteriores esposas. Son muy sociables, ya sabes. Silencio de nuevo, luego una risa reprimida. Por eso siempre he dicho que eres la mujer más inteligente que he conocido, dijo él, con una nota familiar de encanto en la voz, pero ahora Tessa podía oír la falsedad. Mira, Tess, puedo explicártelo. Tengo problemas, graves problemas. Esta gente, Víctor Marlowe y sus matones, terminó por él. Sí, yo también los conozco. Maldita sea, murmuró Hank. Realmente investigaste. Y tú me robaste la caja fuerte, replicó Tessa. ¿Qué te parecen dos de los grandes y un montón de billetes viejos? ¿Valió la pena, James? Esta vez la pausa fue más larga. Tessa podía oír el sonido del viento y el ruido lejano de los coches en el tubo. Hank estaba claramente fuera, probablemente todavía huyendo de Higgins. ¿Dónde estás ahora?, preguntó bruscamente, cambiando de táctica. ¿En casa? No, no puede ser. ¿O sabrías que estoy allí? Mira, Tess, realmente necesito tu ayuda. Esa gente me matará si no les devuelvo lo que les debo. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo?, preguntó ella con frialdad. Me robaste el dinero, me engañaste durante 4 años. ¿Se supone que debo compadecerme de ti? No lo robé, lo pedí prestado, dijo Hank rápidamente. Iba a devolvértelo todo con intereses. Solo necesitaba un descanso, tiempo para resolver algunas complicaciones financieras. ¿Cómo ibas a devolverlo, James? ¿Engañando a otra mujer? Tessa podía oír cómo le temblaba la voz y se odió por ello. Lisa, Caroline, Amanda, Donna y yo. ¿Cuántos nombres más hay en tu lista? No era así, Hank sonaba sincero. Contigo fue diferente. De verdad. No te atrevas a decir que me querías, lo cortó Tessa. Los dos sabemos que eso es mentira. Un pesado suspiro sonó a través del teléfono. Vale, no lo haré. Pero escucha, necesito tu ayuda de verdad. Sé que tienes dinero, dinero de verdad, no los 2.000 de la caja fuerte. 610.000, ¿recuerdas? No te lo estoy pidiendo todo, solo necesito 300.000. Es la deuda de Marlowe, y si no la pago en las próximas 24 horas, ¿entonces qué? Tessa sintió que la ira crecía en su interior. ¿Te romperá los dedos? O lo que sea que les hagan a los morosos. ¿No te casaste conmigo para pagar tus deudas? En parte, admitió Hank. Pero las cosas han cambiado, Tess. Empecé a preocuparme de verdad por ti. Eras diferente, más inteligente, más fuerte. Incluso pensé en construir una vida contigo. Después de que me robaras el dinero, Tessa no podía creer que siguiera mintiendo incluso ahora. No, yo... Mira, no tengo tiempo para explicarte. Vienen a por mí, y van en serio. ¿Puedo ir a verte? Donde quieras, como quieras. Solo escúchame. Si después de esto sigues sin querer ayudarme, saldré de tu vida para siempre. Tessa cerró los ojos tratando de pensar racionalmente. La llamada desde el teléfono de Hank probablemente podría ser rastreada. Si mantenía la conversación el tiempo suficiente, la policía podría localizarlo. Además, si acudía a ella, tendría la oportunidad de poner fin a esta historia. De acuerdo, dijo por fin, pero no a mi casa. La policía está allí ahora. Lo sé, respondió Hank rápidamente. Apenas pude escapar a tiempo. ¿Dónde estás ahora? Tessa se lo pensó un momento. No podía dar su dirección real. Eso pondría a Rosie en peligro, pero necesitaba un lugar que Hank conociera y donde pudiera reunirse sin peligro. ¿Recuerdas el Morning Star Café en Maple Avenue? Donde solíamos desayunar los domingos. Te veré allí dentro de 1 hora. A esa hora está cerrado, objetó Hank. No en el aparcamiento. Necesito un lugar público, James. Incluso a esta hora habrá coches pasando. Tras una breve pausa, accedió. De acuerdo. Dentro de 1 hora en el aparcamiento del Morning Star. Y... Gracias, Tess. No te arrepentirás. Ya lo estoy, dijo y cortó la llamada. Rosie estaba en la puerta con cara de alarma. ¿Era él?, preguntó en voz baja.
Tessa asintió y marcó el número de Holt. «Me ha llamado», dijo en cuanto contestó el detective. «Y quedamos en vernos dentro de una hora en el Morning Star Café». «¿Qué?». Holt estaba claramente conmocionado. «Tessa, esto es demasiado peligroso. Este hombre está desesperado, y la gente desesperada es impredecible». «Por eso dije que sí», dijo Tessa con firmeza. «Es una oportunidad para atraparlo. Llama a la policía, que lleguen antes que nosotros. Pero discretamente, o no aparecerá». Tras mucha persuasión, Holt aceptó el plan a regañadientes. Prometió contactar con el detective Riley y organizar una emboscada. Tessa debía aparecer en el aparcamiento como una ciudadana normal. La policía observaría desde una distancia segura. En cuanto tuvieran pruebas suficientes contra Hank, una grabación de la conversación sobre la deuda de Marlowe y un intento de extorsionar a Tessa, intervendrían. Tessa se puso unos vaqueros y una chaqueta sencilla y se recogió el pelo en una coleta. En el bolso metió la grabadora que había encendido antes de salir. Rosie intentó disuadirla, pero fue en vano. «Tengo que terminar esto», le dijo Tessa a su hermana. «Si no, siempre será una sombra en mi vida». Tardaron 20 minutos en llegar a la cafetería. Tessa aparcó en una zona bien iluminada del aparcamiento, desde donde podía ver casi toda la zona. Apagó el motor, pero dejó la llave en el contacto, por si acaso. Exactamente 15 minutos después, un destartalado Ford azul, que no era la elegante berlina que Hank había conducido antes, entró en el aparcamiento. El coche se detuvo a pocos metros de ella. Hank apagó los faros y se tomó su tiempo para salir, como si estuviera evaluando la situación. Por fin se abrió la puerta y salió. Incluso a la tenue luz de las farolas, Tessa pudo ver lo mucho que había cambiado en aquellas pocas semanas. La cara caída, la barba desaliñada, las ojeras. Siempre había sido delgado, pero ahora parecía casi demacrado. Sus movimientos, normalmente seguros y elegantes, se habían vuelto nerviosos, espasmódicos. Tessa no salió del coche, solo bajó la ventanilla del lado del pasajero cuando él se acercó. «Hola, Tess», dijo con la débil sonrisa que la había encantado antes. «Gracias por venir». «No he venido a ayudarte», dijo ella con frialdad. «He venido a buscar respuestas. ¿Quién eres realmente? ¿Y a qué ha venido todo esto?» Hank, todavía lo llamaba así en su mente, aunque sabía su verdadero nombre, miró por encima de su hombro, como si esperara una emboscada, y luego abrió la puerta y subió al asiento del copiloto. «Te lo contaré todo», le prometió. «Primero salgamos de aquí. Este lugar es demasiado abierto». «No vamos a ninguna parte», lo interrumpió Tessa. «Habla aquí». Hank suspiró, frotándose el puente de la nariz en un gesto que antes le había parecido conmovedor. Ahora parecía una máscara más. «De acuerdo», dijo finalmente. «Tienes razón. Mi verdadero nombre es James Trent. Nací en Tahoe, hijo de un ladrón de poca monta y una camarera. Mi padre me enseñó lo básico del Ihiu antes de que cumpliera los 10 años. A los 18 ya tenía mi primera condena por fraude. A los 23 tuve una segunda, más grave. En la cárcel conocí a los hombres de Marlowe. Me ayudaron a que me redujeran la condena y a cambio tuve que trabajar para ellos». «¿Engañar a las mujeres y robarles el dinero?», preguntó Tessa. «No de inmediato», Hank negó con la cabeza. «Al principio fueron pequeñas estafas, empresas fantasma, proyectos de inversión falsos. Pero entonces Marlowe descubrió mi talento para gustar a las mujeres. Así que decidió explotarlo». «¿Cuánto?». Tessa trató de mantener la voz firme. «¿A cuántas mujeres habías engañado antes que a mí?». Hank guardó silencio un momento, mirando por la ventana. «A 5», respondió por fin. «Pero tienes que entenderlo, Tess. No lo decía en serio. Marlowe me amenazó a mí y a mis amigos. No tenía elección». «Siempre tienes elección, James. Tomaste la salida fácil». Se volvió hacia ella bruscamente. «¿Crees que fue fácil?
¿Vivir una doble vida? ¿Recordar constantemente las mentiras que contaste, el papel que jugaste? No trates de ganarte mi compasión. Tessa miró fijamente al frente. Tú no eres la víctima. Tú elegiste este camino. Elegiste casarte conmigo por dinero. Al principio, sí, admitió Hank. Eras un objetivo, como los demás. Pero después, Tess, eras diferente, más inteligente, más fuerte. Empecé a respetarte de verdad. ¿Lo suficiente como para no robarme mis ahorros?, preguntó con amargura. Él suspiró. No iba a llevármelo todo, solo lo necesario para Marlowe. Le debía 300.000. Jugaba en su casino, intentando ganar lo suficiente para escapar de él. El plan era tomar el dinero, pagarle y volver. Ni siquiera se daría cuenta de los 600.000 que faltaban en su cuenta. ¿Y de verdad te lo crees? Tessa se volvió finalmente hacia él. ¿Que no me daría cuenta de que me falta la mitad de mis ahorros? Hank arrugó la nariz. De acuerdo, era una estupidez, pero estaba desesperada. Marlowe me había dado un plazo, hasta el tercer día del mes. Después de eso, bueno, ya conoces a esta gente. No, no los conozco, dijo Tessa con frialdad. No me muevo en círculos criminales. Entonces confía en mí. Hank se inclinó hacia ella. Esta gente no se anda con chiquitas. Ya me han encontrado hoy, en tu casa. Apenas he podido escapar a tiempo. Si no hubiera sido por la policía que llamaste. Yo no llamé a la policía, dijo Tessa, aunque era una verdad a medias. Vinieron porque estabas invadiendo mi casa. No importa, le quitó importancia Hank. Lo que importa es que Marlowe no se detendrá, y si no consigue su dinero de mí, podría venir a por ti. ¿Es eso una amenaza? Tessa enarcó una ceja. No, es una advertencia. La agarró del brazo. Tess, escúchame. No te pido todo el dinero, solo 300.000. Me devolverá la libertad y te juro que no volveré a molestarte. Tessa le soltó la mano. ¿Y por qué debería creer una palabra de lo que dices? Porque ahora mismo no tengo nada que perder, respondió con sencillez. Estoy diciendo la verdad. Por primera vez en mucho tiempo. Un coche entró en el aparcamiento y Hank se tensó al instante, pero solo era uno que llegaba tarde de la tienda de enfrente. De acuerdo, dijo Tessa lentamente. Digamos que te creo, pero no llevo 300.000 en metálico encima. No se puede sacar tanto dinero en 5 minutos. Lo sé, dijo Hank rápidamente, pero podemos ir al banco mañana por la mañana. Retiras el dinero, me lo das y yo salgo de tu vida. ¿No tienes miedo de que vaya a la policía mientras tanto?, preguntó Tessa. Hank sonrió amargamente. Claro que tengo miedo, pero no tengo elección. Tengo que confiar en ti como tú tienes que confiar en mí. Esta es nuestra última oportunidad de separarnos pacíficamente. Tessa lo miró fijamente durante largo rato, a ese hombre al que una vez había considerado su marido, el hombre con el que había compartido la cama, los desayunos de los domingos, las vacaciones y la vida cotidiana. ¿Podría creerle? ¿Solo una vez? 300.000, dijo al fin. Y te habrá sido para siempre. El alivio en su rostro era casi doloroso. Sí, lo juro, para siempre. Nunca volverás a saber de mí. Bien, asintió Tessa. Mañana a las 9 de la mañana, en la sucursal del First National de Oak Street. Gracias, Tess. Hank alargó la mano como si quisiera tocarle la mejilla, pero ella se apartó. Lo siento, es que... Gracias. No me lo agradezcas demasiado. Tessa arrancó el motor. Ahora, si no te importa, me gustaría irme a casa. Había sido un día agotador. Hank asintió y abrió la puerta. Hasta mañana, dijo al salir. Hasta mañana, repitió Tessa, y había una extraña finalidad en su voz que Hank no pareció notar. Esperó a que su coche saliera del aparcamiento, sacó el teléfono y marcó el número de Holt. Está todo registrado, dijo. Admitió haber robado el dinero, haber trabajado para Marlowe, haber engañado a otras mujeres.
Ahora tienes todo lo que necesitas para hacer un arresto. Buen trabajo, sonó satisfecho Holt. El detective Riley lo ha oído todo. Ya han enviado un coche patrulla para seguir a Hank. Cuando aparezca mañana en el banco, lo arrestarán. De acuerdo. Tessa se sintió extrañamente vacía. Entonces me voy a casa de mi hermana. Hasta mañana. A la mañana siguiente, Tessa llegó al banco 20 minutos antes de la hora acordada. Holt ya la estaba esperando, al igual que varios coches discretos con policías de paisano. ¿Está preparada?, le preguntó Holt al acercarse. Sí, asintió Tessa, aunque en su interior todo se agarrotaba. A pesar de todo lo que Hank había hecho, detenerlo era difícil. ¿Cuándo va a aparecer? Ya está aquí. Holt señaló con la cabeza el Toyota gris aparcado al otro lado de la calle. Llegó 15 minutos antes. Obviamente quería asegurarse de que vendría solo. Tessa miró el coche, intentando distinguir la silueta tras los cristales tintados. De repente, la puerta se abrió, y Hank salió. Tenía mejor aspecto que ayer, afeitado, bien afeitado, con ropa limpia, casi con su antigua postura confiada. Vio a Tessa, la saludó con la mano y empezó a cruzar la calle. Fue en ese momento cuando varios coches de policía se detuvieron al mismo tiempo, rodeándolo por todos lados. Hank se quedó paralizado en medio de la carretera, con la cara contorsionada por la sorpresa y la comprensión. Miró directamente a Tessa, y en sus ojos ella no vio ira, como había esperado, sino algo parecido al respeto. James Edward Trent, se oyó una voz por el altavoz del coche de policía. Queda detenido como sospechoso de fraude, robo y extorsión. Tiene derecho a permanecer en silencio. Lo que ocurrió a continuación fue un borrón. Hank fue obligado a tirarse al suelo, esposado, y le leyeron sus derechos. Durante todo ese tiempo no apartó los ojos de Tessa, que estaba de pie junto a Holt, observando el proceso. Cuando lo levantaron para meterlo en el coche de policía, de repente soltó una carcajada, corta y sorprendida. «Me has superado totalmente, Tess», dijo lo bastante alto para que ella lo oyera. «Siempre supe que eras más lista que los demás». «Lástima que no te dieras cuenta antes», dijo ella, sorprendida de su propia tranquilidad. Hank asintió como si estuviera de acuerdo, y luego dejó que los policías lo metieran en el coche. Las puertas se cerraron de golpe y el coche se alejó a toda velocidad, llevándose al hombre que una vez había considerado su marido. «¿Se encuentra bien?», preguntó Holt mientras los coches de policía doblaban la esquina. «Sí». Tessa respiró hondo, sintiendo que la tensión de las últimas semanas empezaba a desaparecer. Es extraño ver el final de toda esta historia. «Aún no ha terminado del todo», dijo Holt. «Habrá un juicio, testimonios, quizá un acuerdo con el fiscal si acepta testificar contra Marlowe». «Pero para mí se ha acabado», dijo Tessa con firmeza. «He hecho todo lo que he podido. Ahora depende de la policía y del tribunal». Holt asintió comprensivo. «¿Qué vas a hacer ahora?». Tessa se lo pensó un momento. Por primera vez en mucho tiempo no tenía un plan claro. Toda su existencia durante los últimos 4 años había girado en torno a 2 cosas: su trabajo y su matrimonio con Hank. Ahora una de esas constantes se había ido, dejando un vacío que necesitaba ser llenado con algo. «No lo sé», admitió con sinceridad. «Volveré a trabajar. Quizá me tome esas vacaciones con las que sueño desde hace tiempo. Europa, Asia, tantos lugares en los que aún no he estado». «Me parece un plan estupendo», sonrió Holt. «Te mereces un descanso después de todo esto». 3 meses después, Tessa estaba de pie en la cubierta de un crucero, contemplando la puesta de sol sobre el horizonte en algún lugar del Mediterráneo. El viento jugaba con su pelo, ahora más corto y teñido de un tono más oscuro. Era uno de los muchos cambios que había hecho en su vida desde la detención de Hank. El juicio fue rápido. James Trent, alias Hank Stillwater, alias Bradley Foster,
alias Henry Blackwood, se declaró culpable a cambio de una condena reducida. Le dieron 5 años con posibilidad de libertad condicional en 3, pero lo más importante es que accedió a cooperar con las autoridades en la investigación contra Victor Marlowe, que condujo a la detención del usurero y de varios de sus socios. Tessa no asistió al juicio. Había presentado todos los testimonios y pruebas necesarios a través de su abogado, pero no quería volver a ver a Hank. Era una parte de su pasado que había dejado atrás. En lugar de eso, hizo algo con lo que había soñado durante mucho tiempo, pero a lo que nunca se había atrevido. Pidió una excedencia de 3 meses y se fue de viaje. Primero fue París, con sus museos y cafés, luego Roma, Florencia, Atenas, y ahora un crucero por el Mediterráneo. Viajar no fue el único cambio. Cuando volvió a casa tras la detención de Hank, se dio cuenta de que ya no podía vivir en una casa en la que cada rincón le recordaba a él. Vendió el adosado y compró un pequeño piso en el centro, decorándolo con el estilo moderno que siempre le había gustado, pero que a Hank no. También se unió a un grupo de apoyo organizado por Amanda, mujeres que habían sido engañadas por el mismo hombre, que compartían sus experiencias y se ayudaban mutuamente a superar los efectos del trauma. Sorprendentemente, ahora todas eran buenas amigas y se reunían una vez al mes para cenar y conversar, cada vez menos sobre su pasado común y cada vez más sobre su presente y su futuro. Su situación económica seguía siendo estable. A pesar de los gastos de la investigación, los abogados y los viajes, la mayor parte de sus ahorros permanecían intactos. En cierto modo, tenía que agradecérselo a Hank. Su desaparición la había animado a utilizar por fin algunos de sus ahorros para sí misma, en lugar de limitarse a ahorrar para un futuro indefinido. Bonita puesta de sol, ¿verdad? Una voz con ligero acento italiano interrumpió sus pensamientos. Un hombre se detuvo a su lado, alto, con una sonrisa agradable y las sienes encanecidas. Uno de los conferenciantes a bordo, que ayer había dado una interesante charla sobre el arte renacentista. Brillante, asintió Tessa, devolviéndole la sonrisa. Es raro ver colores tan vivos en Filadelfia. ¿Es usted de Filadelfia?, preguntó el hombre con interés. Di una conferencia en la Universidad de Pensilvania hace unos años. Es una ciudad preciosa. Sí, es especial. Tessa se volvió hacia el hombre. Lo siento, no nos han presentado. Soy Tessa Winthrop. Marco Vitelli le tendió la mano. Soy profesor de Historia del Arte, aunque ahora soy más escritor y conferenciante. Se pusieron a hablar, y a Tessa le resultó fácil conversar con aquel hombre. Era inteligente, culto, y tenía un sutil sentido del humor. Cuando la invitó a cenar a su mesa, aceptó casi sin dudarlo. La velada transcurrió entre interesantes conversaciones sobre arte, viajes y libros. Marco hablaba de su trabajo en un libro sobre el Renacimiento italiano, Tessa de su pasión por las finanzas y la economía. Cuando la conversación tocó el tema de su vida personal, ella dijo sinceramente que se había divorciado recientemente, sin entrar en detalles. Todos tenemos una historia que preferimos no contar, dijo Marco filosóficamente. Lo importante no es lo que nos ha pasado, sino lo que decidimos hacer a continuación. Al salir del restaurante, Tessa sintió el leve roce de su mano en la espalda, un gesto cortés y discreto. No se apartó. Por la mañana se despertó sintiéndose más ligera de lo que se había sentido en mucho tiempo. Salió al balcón de su camarote, contempló el inmenso mar y pensó en la noche anterior. Marco la había invitado a visitar el siguiente puerto, Barcelona. Dijo que conocía lugares maravillosos que no aparecían en las guías. ¿Aceptó la invitación? Sí. ¿Significaba el comienzo de algo nuevo? Tal vez. ¿Estaba preparada para volver a confiar? No lo sabía, pero estaba dispuesta a intentarlo.